Bienvenidos un día más o una vez más a este su canal de confianza, donde les traemos todo el salseo, las noticias más jugosas y los dramas más candentes del mundo del espectáculo, especialmente como a nosotros nos gusta del universo turco que tanto amamos. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Ponte cómodo, agarra tus palomitas y prepárate para un vídeo que te va a dejar con la boca abierta. Y si ya eres de la casa, qué bueno tenerte de vuelta. Hoy, señoras y señores, tenemos un plato fuerte. Un plato que ha estado cocinándose a fuego lento y que finalmente ha explotado. Sí, como lo oyen. Nuestra queridísima, talentosísima y últimamente algo polémica Demet Özdemir ha explotado. Pero no se asusten, no es nada grave. Más bien, se trata de una explosión de sinceridad, de liberación, de autenticidad. Y lo mejor de todo es lo que ha dicho después: no me arrepiento de nada. Así es, chismosos. Demet Özdemir, la actriz que conquistó nuestros corazones con su carisma en series como Erken Zikus y Doğduğun Kaderindir, ha dado unas declaraciones que han sacudido los cimientos de la prensa rosa turca. Y como buenos chismosos que somos, no podíamos dejar pasar esta bomba sin analizarla a fondo, sin diseccionarla, sin desentrañar todos sus significados ocultos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de declaraciones explosivas, quiero recordarles lo de siempre. Si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan de nuestros análisis y chismes jugosos, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis, les toma solo un segundo y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos algo nuevo y emocionante para compartir. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué fue lo que dijo Demet Özdemir que ha causado tanto revuelo? ¿Por qué dice que no se arrepiente de nada? ¿A quiénes van dirigidas estas palabras? Prepárense porque aquí empieza el chisme bueno. Para entender la magnitud de estas declaraciones, tenemos que poner un poco de contexto. Como saben, Demet Özdemir ha estado en el ojo del huracán mediático desde su boda con el cantante Oğuzhan Koç. Una boda que parecía sacada de un cuento de hadas, llena de glamour, celebridades y sobre todo, mucho amor. Al menos, eso era lo que nos vendían. ¡Ay, mis chismosos! Qué ilusos que somos a veces, ¿verdad? Nos tragamos el cuento completo como si las alfombras rojas fueran sinónimo de felicidad eterna. Recordemos ese momento, ¿no? Las fotos de Demet radiante con su vestido de novia, la sonrisa de oreja a oreja de Oğuzhan, los invitados famosos brindando con champán. Un espectáculo. Las revistas del corazón se vendían como pan caliente, todas proclamando el inicio de una historia de amor perfecta. Pero como ya sabemos, la perfección es solo una ilusión. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad detrás de las cámaras no siempre coincide con la imagen que se proyecta. A los pocos meses de la boda, empezaron a circular rumores de crisis. Rumores que al principio fueron desmentidos por la pareja. Pero con el paso del tiempo se hicieron cada vez más fuertes, más persistentes y lamentablemente más ciertos. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa, mis chismosos. Porque detrás de cada desmentido, detrás de cada sonrisa forzada ante las cámaras, se escondía una verdad incómoda. Las primeras señales fueron sutiles. Comentarios en redes sociales sobre la falta de tiempo que pasaban juntos, la ausencia de fotos nuevas en sus perfiles, pequeñas indirectas en entrevistas. Detalles que para el ojo entrenado de un buen chismoso, eran más que suficientes para encender las alarmas. Empezamos a investigar, a buscar información, a conectar los puntos. Y lo que encontramos no fue nada bonito. Fuentes cercanas a la pareja, que prefirieron mantenerse en el anonimato obvio, nos contaron sobre las constantes discusiones, los celos, las diferencias en sus estilos de vida. Demet, enfocada en su carrera como actriz, viajando constantemente para rodajes y eventos. Oğuzhan, más centrado en su música, con una vida social intensa y rodeado de amigos. Dos mundos que poco a poco se fueron alejando hasta chocar. Finalmente la bomba explotó. Demet Özdemir y Oğuzhan Koç anunciaron su divorcio. Un divorcio que, según la prensa turca, fue bastante complicado y lleno de tensiones. Se habló de diferencias irreconciliables, de infidelidades por parte de ambos, según algunas fuentes, y de una convivencia insostenible. Uf. Aquí la cosa se puso color de hormiga. Infidelidades, tensiones, diferencias irreconciliables.
Un drama digno de una telenovela turca. Las revistas y los programas de televisión se llenaron de especulaciones. ¿Quién fue el primero en ser infiel? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿Hubo terceros en discordia? Los nombres de varios famosos fueron mencionados, algunos incluso fueron fotografiados en Actit. Ud comprometedora con la pareja. Un festín para los chismosos como nosotros. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que el divorcio de Demet y Oğuzhan fue un golpe duro para ambos. Dos personas que se habían jurado amor eterno, que habían construido un proyecto de vida juntos, se separaban de la manera más dolorosa. Y aunque intentaron mantener la compostura ante las cámaras, era evidente que estaban sufriendo. Después del divorcio, Demet Özdemir se mantuvo bastante discreta. Evitó las entrevistas, las apariciones públicas y en general, intentó mantener un perfil bajo. Pero claro, siendo una figura pública tan importante, era imposible escapar por completo del radar mediático. Pobrecita. Intentaba esconderse, pero los paparazzi la seguían a todas partes. Cada movimiento era analizado, cada gesto interpretado. La vida de una celebridad no es nada fácil, mis chismosos. Se la vio en contadas ocasiones, siempre acompañada de amigos o familiares. Se rumoreaba que estaba recibiendo terapia para superar el divorcio y que se había refugiado en el trabajo para distraerse. Y es que, después de todo, Demet es una mujer fuerte y talentosa que no se deja vencer fácilmente. Y es aquí donde entran en juego estas declaraciones explosivas. Demet Özdemir, harta de los rumores, las especulaciones y las críticas, decidió romper el silencio y hablar claro. Lo hizo en una entrevista para una revista turca, y sus palabras no dejaron indiferente a nadie. Bravo, Demet. Ya era hora de que pusieras las cartas sobre la mesa. He cometido errores como todo el mundo, dijo Demet. He tomado decisiones que quizás no fueron las mejores. Pero no me arrepiento de nada. Cada experiencia, cada error, me ha enseñado algo. Me ha hecho crecer como persona. Y hoy soy quien soy gracias a todo lo que he vivido. ¡Qué valiente! Reconocer los errores es el primer paso para superarlos. Y Demet lo hizo con una honestidad brutal. Pero la cosa no quedó ahí. Demet también habló sobre su matrimonio con Oğuzhan Koç. No me arrepiento de haberme casado con él, afirmó. Lo amé profundamente. Compartimos momentos hermosos. Pero a veces las cosas no funcionan. Y eso no significa que haya sido un error. Significa que era el momento de seguir adelante. Uf. Estas palabras son oro puro. Desmitificando el matrimonio como un cuento de hadas y reconociendo que a veces, simplemente, las cosas no están destinadas a ser. Estas palabras, chismosos, son una clara declaración de intenciones. Demet Özdemir está diciendo que no se avergüenza de su pasado, que no se arrepiente de sus decisiones y que está lista para empezar un nuevo capítulo en su vida. Una actitud valiente y admirable, sobre todo teniendo en cuenta la presión mediática a la que ha estado sometida. Una lección para todos nosotros. No aferrarse al pasado, aprender de los errores y seguir adelante con optimismo. Pero, ¿a quién van dirigidas estas palabras? Algunos creen que van dirigidas a Oğuzhan Koç, como una forma de cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Otros piensan que van dirigidas a la prensa, como una forma de poner fin a las especulaciones y los rumores. Y otros simplemente creen que van dirigidas a ella misma, como una forma de reafirmarse y de seguir adelante con la cabeza en alto. Y yo creo que van dirigidas a todos. A Oğuzhan, a la prensa, a ella misma y a todos nosotros. Un mensaje de empoderamiento, de superación y de amor propio. Sea como sea, lo cierto es que estas declaraciones han tenido un gran impacto en el público. Muchos han aplaudido la sinceridad y la valentía de Demet Özdemir. Otros, en cambio, la han criticado, acusándola de ser frívola y de no tomarse en serio el matrimonio. Pero, como dice el dicho, nunca llueve a gusto de todos. Siempre habrá detractores. Pero lo importante es mantenerse fiel a uno mismo y no dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Lo que sí es innegable es que Demet Özdemir ha logrado acaparar la atención de los medios y del público. Y lo ha hecho de una forma muy inteligente, siendo ella misma, sin máscaras ni poses. Una estrategia que a la larga, siempre resulta más efectiva que intentar complacer a todo el mundo. La autenticidad es la clave.
Y Demet lo sabe muy bien. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero saber su opinión. ¿Qué les parecen las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que tiene razón al decir que no se arrepiente de nada? ¿O creen que debería ser más cautelosa con sus palabras? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. ¿Creen que Oğuzhan responderá a estas declaraciones? ¿Veremos un nuevo drama en el horizonte? El mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos. En resumen, el vídeo de hoy ha tratado sobre las explosivas declaraciones de Demet Özdemir, donde afirma no arrepentirse de nada, a pesar de los errores y las decisiones difíciles que ha tomado en su vida, especialmente en relación con su matrimonio y posterior divorcio. Analizamos el contexto detrás de estas palabras, su posible significado y el impacto que han tenido en el público y en la prensa turca. Demet Özdemir ha dado una lección de autenticidad y valentía, demostrando que no se avergüenza de su pasado y que está lista para seguir adelante con la cabeza en alto. Un ejemplo a seguir. Pero la historia no termina aquí, mis chismosos. Porque la vida de Demet Özdemir sigue su curso. Nuevos proyectos profesionales, nuevos amores, nuevas experiencias. Y nosotros estaremos aquí para contárselo todo con nuestro estilo único y nuestro toque de salseo. Porque este canal es más que un simple canal de chismes. Es un espacio donde podemos compartir nuestras opiniones, debatir sobre los temas que nos interesan y sobre todo, reírnos un poco de las locuras del mundo del espectáculo turco. Porque al final del día, todos necesitamos un buen chisme para alegrarnos la vida. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de salseo y chisme. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este canal es su espacio seguro para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco con un toque de humor y mucha, pero mucha información. Y antes de despedirme, quiero recordarles nuevamente que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido cada vez mejor. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Así que ya lo saben, mis chismosos favoritos, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más salseo y más drama turco. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Adiós.